Gozo poder glorificar su nombre. No todos tienen ese privilegio. Por eso es que desde hace muchísimos años oramos, como ustedes se han dado cuenta y lo hacen también, por los países de la ventana 1040. Son un buen número de países que realmente no tienen el privilegio que nosotros tenemos. Sencillamente ahí se restringe y se prohíbe predicar a Cristo, y yo no sé si ustedes se han puesto a investigar un poquito acerca de lo que realmente ahí está pasando, pero es increíble la cantidad de mártires que tenemos hoy en nuestros días. Increíble. Y tenemos que estar orando por nuestros amados hermanos ahí en esos países que han tenido la valentía de entregar su vida a Cristo, y también los misioneros que van ahí exponiendo sus vidas. Así que agradecemos al Señor por estar acá en Guatemala, donde tenemos la libertad. Aquí, solo acá en Carabanchel, y tenemos creo que 30 iglesias. Y es algo increíble, ¿verdad? No sé si eso es bueno o malo al final, pero el punto está que hay libertad para compartir su palabra. Amén. Gloria a su nombre. Muy bien, hermanos. Sean todos bienvenidos. Si alguien nos visita, quisiera ver su mano levantada para saludarle. Todos son de casa, todos son conocidos. Gloria a Dios. Por ahí hay alguien. Dios te bendiga, bendiciones. Dios te bendiga. ¿Alguien más allá arriba? Todos de casa, los de galería. Muy bien. Hemos estado estudiando sobre los 6 ayes que nos presenta el capítulo 5 del profeta Isaías, y ya llevamos 4 de ellos, y hoy con la ayuda del Señor espero concluir con los últimos 2. Estos son ayes de lamento de Dios por los pecados del pueblo de Israel. Ayes de lamento también por los juicios que Él forzosamente tenía que enviar por esos pecados que ellos estaban cometiendo. Y hermanos, es muy importante que entendamos que Dios tiene sentimientos, y que Dios de veras, ahí cuando dice ay, y si Dios está diciendo ay, es porque Él realmente se lamenta. No tomemos el tema del pecado con ligereza. Dios realmente se lamenta, se duele, exclama ay cuando nosotros deliberadamente pecamos. Y también Dios se lamenta profundamente cuando tiene que reprendernos y castigarnos. Él no se goza en reprender a su iglesia. En los primeros 7 versículos de este capítulo 5 de Isaías, vimos cómo a pesar del cuidado que Dios tuvo con el pueblo de Israel, ellos no dieron el fruto que el Señor esperaba que ellos dieran. El Señor esperaba que dieran buenas uvas, buenos frutos, pero ellos dieron
uvas silvestres, a pesar de que las condiciones para ellos eran favorables. Él escogió una ladera fértil, escogió unas vides escogidas allí, las sembró allí, cercó ese lugar, lo despedregó, edificó una torre, cavó un lagar, en fin, para que finalmente su viña produjera buenos frutos, pero lamentablemente no fue así. Y todas estas cosas están escritas para nuestra enseñanza, dice el apóstol Pablo. Hoy la viña del Señor somos nosotros, y Él también ha puesto todas las condiciones favorables para que nosotros produzcamos buen fruto. Gloria al Señor. Pero como ellos no dieron buen fruto, Dios empieza a lamentarse y de igual manera se lamenta el Señor hoy si nosotros no estamos dando los frutos adecuados. Vimos que el primer lamento de Dios tenía que ver con la codicia y con la ambición. El primer pecado tremendo que Dios menciona del pueblo de Israel es precisamente ese, la ambición y la codicia, y lo tenemos en los versos 8 al 10 del capítulo 5 de Isaías. Es tremendo este pecado, hermanos, y vimos como aquel hombre rico también, insensato, por su codicia, estaban pidiendo su alma para llevársela al diablo al infierno. El segundo ay que estuvimos viendo de Dios tiene que ver con la mundanalidad. El pueblo de Israel había caído en mundanalidad, eso lo vemos del verso 11 al verso 14, y el Señor definitivamente a nosotros nos exhorta a salir finalmente del mundo. No améis el mundo, dice el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice él, no está en él. Porque todo, absolutamente, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santiago, el hermano del Señor, nos dice, almas adúlteras, que dura esa palabra, ¿verdad? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cuando alguien está en amores con el mundo, en amistad con el mundo, está siendo infiel al Señor. Por eso Él le llama a su pueblo adúltero, porque está cambiándolo a Él por el mundo. Así que el segundo ay del lamento del Señor tiene que ver con aquellos que viven una vida desenfrenada y disoluta. El tercer ay, estuvimos viendo la semana pasada, él lo exclama por aquellos que tientan a Dios, lo retan burlonamente. Uno de los 5 pecados que cometió el pueblo de Israel durante su travesía en el desierto, que fue una de las razones por las que no pudo entrar a Canaán, fue precisamente ese: tentaron a Dios. Y estuvimos hablando de eso la semana pasada, y usted puede adquirir el material o verlo en YouTube. Y el último que estuvimos viendo, este de tentar a Dios, está en los versos 18 al 19, y el último que estuvimos viendo, el último ay, es la falta de discernimiento, la falta de discernimiento.
aquellos que a lo bueno llaman malo, lo malo bueno, a la luz la confunden con las tinieblas y las tinieblas con la luz, lo dulce con lo amargo y lo amargo con lo dulce, falta de discernimiento. Y este es un terrible pecado que el Señor también nos menciona acá, por el cual Él se lamenta. Pero vamos a proseguir hoy y vamos a ver el quinto ay en el verso 21. Verso 21 del capítulo 5 de Isaías dice de la siguiente manera. ¿Tienen sus Biblias ustedes? Dice allí: ay de los sabios en su propia o en sus propios ojos, en sus propios ojos. Ay de los sabios en sus propios ojos. Y de los que son prudentes delante de sí mismos, delante de sí mismos. La versión Dios habla hoy lo pone de la siguiente manera: hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Hay de ustedes que se creen sabios y se consideran inteligentes. Muy bien, aquí vemos cómo Dios se lamenta cuando ve que su pueblo, atención a esto, se envanece, se enorgullece en su propia sabiduría y conocimiento intelectual. Esto para Dios, como vimos en los ayes anteriores, también es un mal fruto. También es una uva silvestre, son uvas silvestres, es un mal fruto. Aquellos que presumen de su supuesta sabiduría están produciendo, hermanos, eso, mal fruto, uvas silvestres. Y Dios se lamenta por eso. Estos que se creen saberlo todo, también provocan un gran ay de dolor en Dios. Por supuesto, hermanos, no nos equivoquemos, de ninguna manera, Dios aquí nos está diciendo que no debemos estudiar, no está diciendo que no debemos estudiar, cultivar el intelecto. Por Dios, eso no está diciendo Dios. Eso debemos hacerlo. Jóvenes, por favor, estudien duro, prepárense académicamente, no se queden a medio camino, terminen su carrera y sirvan a Dios con excelencia en la profesión que por la gracia de Dios ustedes pueden llegar a alcanzar o han alcanzado. Sean en sus trabajos sal, sean luz allí, con las capacidades que han adquirido en su profesión. Es la voluntad de Dios que así sea. Eso sí, atención a esto, jamás se olviden de darle siempre la gloria a Dios. Siempre la gloria a Dios. Cuídense mucho que su preparación intelectual, la preparación intelectual que ustedes han adquirido, no se convierta en un ídolo en sus corazones y los envanezca, los enorgullezca. He visto con mucha tristeza cómo muchos creyentes, mientras no eran nada, entre comillas, según el mundo, por supuesto, cuando todavía no habían estudiado ni tenían un cartón, eran de veras cristianos ejemplares, cristianos a carta cabal. Eran fieles y eran humildes, pero apenas aprendieron un poquito ahí en la universidad y sacaron su cartoncito por allí, apenas obtuvieron un buen trabajo y ganaron bonito también.
ahora como que ya no se quieren juntar con la chusma. Ahora, ¿quién los aguanta? ¿Quién los aguanta? En lugar de estar agradecidos con Dios, quien les dio la gracia para estudiar, en lugar de estar agradecidos con Dios por darles ese privilegio y usar sus conocimientos y carrera para dar testimonio, a estas alturas ya no son los mismos de antes. Ya no son los mismos de antes. Gracias a Dios, porque muchos de ustedes sí son los mismos de antes y hasta mejores. Y eso me llena de gozo a mí como pastor. Pero muchos otros no. Ahora son arrogantes, se han enfriado y muchos hasta se han apartado de Dios. Pareciera como que ya no lo necesitan, como que ya no lo necesitan. ¿Sabía usted que el 80% de los jóvenes creyentes que entran a la universidad se apartan del Señor? Se apartan del Señor, sobre todo en el primer año. Esto es una estadística realmente terrible, pero cierta, pero cierta. Así que oremos al Señor por nuestros jóvenes que están en la universidad, porque la presión ahí es mucha. Mis amados, no seamos miopes, no tengamos la vista tan corta. Está bien cultivar la mente, por supuesto. Está bien educarnos en lo secular. Eso es muy bueno. Debemos hacerlo, por favor. Sí, claro que sí. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. Si hacemos solo eso, nuestra visión es muy, pero muy limitada. Mi exhortación es que estudiemos también concienzudamente su palabra, pues ella es la que nos va a regir por toda la eternidad, por toda la eternidad. Dice Pablo que Dios nos seguirá mostrando en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia. Así lo dice Efesios capítulo 2 y versículo 7. Sí, hermanos. El apóstol Pedro también dice que la palabra del Señor permanece para siempre. Cristo dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no iban a pasar. No iban a pasar. Así que estudiar en lo secular es importantísimo, hay que sacar una carrera, una profesión, definitivamente, pero paralelamente a eso debemos estudiar formalmente la palabra del Señor, porque la otra sabiduría tiene su límite, pero la sabiduría eterna, la sabiduría de Dios es eterna. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los estudios seculares terrenos, hermanos, apenas medio nos servirán para esta vida. Pues toda la sabiduría de este mundo, hermanos, y ustedes lo saben perfectamente, está trastocada. Y muy pronto, según la misma Escritura, va a desaparecer. Mientras que si estudiamos y vivimos su palabra seriamente, nuestra eternidad está garantizada, pues su palabra nunca pasará. El conocimiento humano, si no lo sabemos manejar adecuadamente, en lugar de acercarnos a Dios, puede apartarnos. Yo recuerdo cuando entré a la universidad hace muchísimos años. ¿Sabe lo que pasó? Apenas entré a la universidad, yo no conocía al Señor, pero me quitaron a Dios. Me arrebataron a Dios.
en los primeros meses. Yo era un inconverso, pero creía en Dios, pero me lo arrebataron de entradita. Mis catedráticos intelectuales, entre comillas, me vendieron la idea de Carlos Marx, que la religión es el opio de los pueblos, que la religión es el opio de los pueblos, y que la religión es solo para los ignorantes. Así que como a esas alturas ya había aprendido algunas cositas, yo no me consideraba un ignorante, o no quería que me consideraran como un ignorante. Así que me volví ateo cuando entré a la universidad. Gracias a Dios, Él tuvo misericordia de mi vida y me envió un mensajero. Me envió a una persona que me taloneó hasta que me llevó a Cristo. Él entraba por esta puerta, yo me le escapaba por la otra. Y me salía por este lado y me jugaba la vuelta y me taloneó y me taloneó y me taloneó hasta que me metió al Señor. Él sí cumplió la escritura que dice: fórzalos a entrar. Él me entró empujado, pero me metió. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo le doy benditas gracias a Dios, infinitas gracias a Dios por este hermano lindo que me llevó a Cristo. Así quería yo que me talonearan. Hermanos, qué tremendo razón tenía Pablo al referirse a estos sabiondos intelectuales. Estoy pensando en mis catedráticos. Romanos capítulo 1 y verso 20 dice Pablo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Mire, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y mire lo que sigue diciendo: sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso, hermanos, el ay del lamento de Dios. Aquellos que se creen sabios por ellos mismos, su propia opinión, ¿entiende? Pablo decía a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando, y aquí está el punto, las profanas pláticas sobre cosas vanas, y mire lo que sigue diciendo, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Los conocimientos humanos, Pablo los cataloga como ciencia falsa. Argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Es lo que les digo. Hermanos, el conocimiento intelectual, todo lo que se nos enseña, entienden las universidades, nos puede, si nos descuidamos, si no lo sabemos manejar, desviar del Señor. Aquí lo dice. La cual profesando algunos se desviaron de la fe.
Entendamos, hermanos, de una vez por todas, que la sabiduría de Dios es infinitamente superior a la sabiduría de este mundo. Por eminente o elevada que nos pueda parecer la sabiduría de este mundo, la sabiduría de Dios es infinitamente superior. Es más, como mencioné, la sabiduría de este mundo, muy pero muy pronto, hermanos, más cerca de lo que ustedes se imaginan, terminará. Así lo dice la palabra del Señor. Esta es una palabra profética que está en la Escritura y que se va a cumplir muy pero muy pronto. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículo 19, dice ahí, Primera de Corintios 1:19, pues está escrito, y Pablo está citando a Isaías, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué les parece? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Sigue diciendo, ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bendito sea el nombre del Señor. Algo que parece loco, insensato, tonto para los intelectuales, a Dios le plugo y se agradó de salvarnos a nosotros por la locura de la predicación. Que para los sabiondos, sabelotodos, es una tontera eso. Es de los ignorantes. Es el opio que adormece a los pueblos, la religión. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo, dice Pablo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, o sea, en este mundo, si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo, mire lo que Pablo recomienda, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué le está diciendo? Esa es su sabiduría, no es nada. Mejor borrón y cuenta nueva, como decía él. Si usted realmente quiere ser sabio, es lo que está diciendo. Verso 19, porque la sabiduría de este mundo, que dice, es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y solo estoy citando algunas escrituras. Y cité principalmente las escrituras pronunciadas por Pablo. ¿Por qué estoy citando las escrituras principalmente citadas por Pablo? Muy sencillo. Porque Pablo tenía toda la autoridad para decirlo. Hermanos, si alguien era intelectual de verdad, era el apóstol Pablo. Su currículum era impresionante. Él mismo dijo que si alguien pensaba que tenía de qué confiar en la carne, él tenía más. O sea, él tenía más de qué confiar en la carne porque tenía un currículo impresionante. Y después de presentarnos sus cartas de presentación, ahí en Filipenses capítulo 3, Pablo nos dice en el verso 7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, o sea, todo el intelecto y toda la sabiduría que él tenía,
cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, estas escrituras son contundentes. Jeremías capítulo 9 y versículo 23, con razón dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Muy bien, ya hemos entendido, creo todos muy claro, que la sabiduría de este mundo, aunque la necesitamos y hay que estudiar y hay que fajarse y hay que sacar una profesión, nada que ver comparado con la sabiduría de Dios. Y no debemos permitir que esa sabiduría nos aparte del Señor, porque mucha de esa sabiduría está negando virtualmente al Señor. Pero quiero ir más allá. Cuando Dios se lamenta en su ay, en este ay que nos ocupa de Isaías capítulo 5 y verso 21, y voy a volverlo a leer: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando Dios se lamenta en este ay, creo que aplica también, atención a lo que voy a decir, para aquellos que se les han subido los humos por el conocimiento bíblico, teológico que han alcanzado. Igual, aplica también. Lamentablemente, hermanos, la carne es la carne. Se aprovecha aún de todas aquellas cosas de Dios piadosas que hacemos en el Señor para traer orgullo a nuestro corazón. La carne es traicionera. Yo siempre pongo el ejemplo de los ejercicios espirituales básicos, como el ofrendar, como el orar, como el ayunar. Aún en estas prácticas santas, piadosas, la carne se mete. Cristo dijo en Mateo 6, verso 2, cuando pues des limosna, cuando des una ofrenda, pues no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas. Miren qué tremendo, algo que hay que hacerlo, pues. Muchos lo hacen para ser vistos, para ser reconocidos. ¿Entienden? Mire qué tremendo. Algo tan sano, tan santo, tan piadoso. La carne se aprovecha y quiere poner orgullo también en eso. Y cuando ores, dice el verso 5, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pues ya tienen su recompensa, si eso es lo que quieren, está diciendo Cristo. Pero el punto es que la carne se mete en estas cosas de Dios también, para poner orgullo. Y cuando ayunéis, a propósito el sábado tenemos ayunos congregacionales, está bien. No seáis como los austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan, en fin,
Sí, tenemos que ayunar, por supuesto que debemos hacerlo, pero tengamos cuidado con la motivación de nuestro corazón, porque la carne es traicionera y puede poner orgullo en nosotros. La carne, hermanos, es tremenda. Se aprovecha, incluso, fíjese bien lo que voy a decir, de las sobrenaturalidades, incluso de las grandes revelaciones que podamos tener de Dios nosotros, para que nos creamos super espirituales. Alguien está siendo usado en profecía, alguien está siendo usado en milagros, o en liberaciones, o qué sé yo, entiende, muchas cosas. Cuidado, porque la carne se puede aprovechar. Alguien tiene visiones, sueños, y empiezan toda la gente a buscar a esa persona porque tiene revelaciones de Dios, y entonces la persona se empieza a creer mucho. 2 Corintios 12:7, Pablo tenía ese problema. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte, mire, algo de Dios. Él tenía muchas revelaciones, fue al tercer cielo y halló cosas secretas que no podía ni siquiera decírsela a la gente. Él, hermanos, saber qué oyó allá en el cielo, en el tercer cielo. Pero esas cosas, qué lindas que son, pero también la carne se aprovecha de eso. Y para que la grandeza de la revelación no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Y sigue diciendo que le ha rogado al Padre que se lo quite, pero el Padre no se lo quita, porque sabe que si le quita ese problema que estaba teniendo Pablo, lo que iba a suceder era que la carne en Pablo iba a surgir. Y lo quería mantener humildemente. En humildad. Como mencioné, cuando Isaías capítulo 5 y versículo 21 dice: ay de los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismos, creo que aplica también a aquellos que se les han subido los humos por todo lo que hacen en el Señor, por lo que han recibido de Él y sobre todo por el conocimiento teológico que han adquirido, que han alcanzado. Hermanos, no nos atengamos. Existe el orgullo espiritual. Bueno, yo creo que el orgullo no es espiritual, pero ustedes me entienden, o sea, en las cosas espirituales. El orgullo es carnal, definitivamente. Pero muchos se enorgullecen aún de las cosas espirituales. Que yo sí ayuno no sé cuánto, que yo oro no sé cuántas horas, que yo ya me gradué, ya soy licenciado en teología, y yo aquí, yo allá, ¿entiende? Cuidado. Esta es una luz amarilla o roja para los estudiantes y graduados del IBJ. Lamentablemente hay creyentes que por el gran, entre comillas, conocimiento que tienen de Dios, de su palabra, según su opinión, son muy sabios, son muy inteligentes. A ellos también aplica el ay de Dios aquí en Isaías 5:21. Pero hermanos, aún del conocimiento que tengamos del Señor y de su palabra, entonces no nos debemos de jactar, pues Él es quien nos lo ha dado en su gracia. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4 y versículo 7, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? 4:7 de 1 Corintios, ¿quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Así dice 1 Corintios 4:7 en la versión Palabra de Dios para Todos. Hay algunos que andan presumiendo que están recibiendo revelaciones y no. Ahí están en los escritos del pastor Bailey.
que presumen que están teniendo mucha revelación. No, lo han oído en las predicaciones. ¿Entiende? O sea, lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. ¿Entiende? No es algo propio, no es porque somos muy... No, Dios nos lo dio a través de otros vasos, de otras personas. Es lo que está diciendo ahí. Amén. Mis amados, que Dios nos libre de convertirnos, fíjese bien, en fariseos, en doctores de la ley modernos, llenos de prepotencia. Que Dios nos libre de eso. Pidámosle a Dios que el conocimiento que tengamos de Él y de su palabra no nos envanezca. Pues por mucho conocimiento que creamos tener, realmente delante de Él no es nada, no es absolutamente nada. Todo el conocimiento de Dios y de su palabra que podamos tener no es nada. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice en la segunda parte, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, ya les dije, vamos a pasar una eternidad estudiando la palabra del Señor. Lo que tenemos ahorita de conocimiento de Dios no es absolutamente nada comparado con el conocimiento, digamos, pleno de Dios. El conocimiento de Dios y de su palabra es infinito, es infinito. Pasaremos la eternidad estudiándola. Mi oración es que todo el conocimiento intelectual humano y todo el conocimiento de su palabra, que por su gracia ya hemos adquirido, hermanos, no nos envanezca, no nos enorgullezca, sino todo lo contrario, nos haga más y más sencillos, más y más humildes. Que seamos ciertamente sabios, pero según Dios, no según nuestra propia opinión. Que seamos prudentes, según Dios, no delante de nosotros mismos. Amén. Gloria al Señor. Muy bien. Hay número 6, capítulo 5 y versículo 22 y 23. Isaías 5, 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Muy bien. Leamos ahora en la versión Dios habla hoy. Verso 22. Hay de ustedes que son campeones bebiendo vino y nadie les gana en preparar licores. Verso 23. Ustedes que por dinero declaran inocente al culpable y desconocen los derechos del inocente. El verso 23, la verdad, es el resultado del verso 22 y lo explicaremos en su momento. Hermanos, este último ay del lamento de Dios nos presenta nuevamente el pecado de la embriaguez. El pecado de la embriaguez. Como ustedes recordarán, en el segundo ay vimos que Dios se lamenta por aquellos que viven una vida mundana. Y lo que se destaca allí de la vida mundana es que ellos están con problemas de vicio ya, el vicio del licor. Ahí dice, y lo voy a leer nuevamente, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y si sigue leyendo, pues se va a dar cuenta que se está hablando de que viven de parranda en parranda. Mire el verso 12. ¿Entiende? Y si sigue leyendo se da cuenta que el infierno está con las fauces abiertas esperando a esos que están viviendo esa vida disoluta. El punto es que
se menciona ya por segunda vez el tema de la embriaguez. El hecho de que este tema se mencione más de una vez en estos 6 ayes, sin duda es porque Dios está subrayando esto, recalcando algo importante porque lo están repitiendo. El asunto de las bebidas embriagantes, hermanos, no solo es un serio problema en el mundo, sino aún en su iglesia, lamentablemente, aún en su iglesia. Pues como sabemos, este mensaje no es para el mundo, este mensaje es para su viña, para su pueblo, que en lugar de estar dando buen fruto, está dando fruto a gras. Déjenme hacer ahora algunos comentarios acerca de este espinoso tema de las bebidas alcohólicas. Y por Dios, quiero que no piensen que yo soy una persona legalista y se van a dar cuenta en la medida que avance. Simplemente déjenme hacer algunos comentarios acerca de este gran tema de la Biblia, lo que las Escrituras dicen. No es un secreto que muchos cristianos, entre comillas, se dan ciertas libertades con el licor. No es un secreto. Algunos se toman sus traguitos. Dicen ellos, socialmente, así dicen, por salud. Así lo afirman. Ellos dicen que lo hacen solo por esas razones, socialmente o por salud, y que no se exceden. Bueno, a mí no me consta, pero yo les creo. Sin embargo, otros sí, lamentablemente, abiertamente se embriagan. Y esto, por supuesto, hermanos, sí es un serio pecado. Un serio pecado. Y quiero puntualizar que es pecado, no es enfermedad, como tratan de vendernos la idea. Ese pecado, como los otros, hermanos, no honra a Dios, ni es buen testimonio. No es buen testimonio. Aprovechemos entonces este ay de lamento de Dios para examinar algunas escrituras y ver lo que Él nos dice en su palabra respecto al asunto del licor. Probablemente el tomar una copa de vino o beber una cerveza para algunos no lo consideren algo malo. ¿Entiende? Quizá para mí tampoco lo sea. Sin embargo, insisto, no soy legalista, pero particularmente yo prefiero estar lo más pegado al paredón y lo más lejos del precipicio. Particularmente prefiero hacerlo de esa manera. Ustedes conocen la historia porque la hemos mencionado aquí. Alguien necesitaba ir hasta allá arriba en un castillo y era una montaña así con un caminito, y entonces empezó a preguntar a los cocheros qué tan buenos, qué tan hábiles eran ellos para subir con su carreta y caballos para allá arriba, y entonces todos empezaron a ufanarse y decir que ellos eran muy hábiles y que ellos podían ir muy a la orilla y que nunca se iba a ir el coche al precipicio. Al fin este hombre sabio encontró a alguien que dijo, no, yo prefiero irme del lado del paredón. Ah, con usted me voy, con usted me voy. Yo no sé si ustedes han sufrido ahí en esos ganchos entre Chichicastenango y el Quiché, y eso es terrible, hermanos, es terrible. Y van las camionetas así, miren, aquí un par de... Hermanos, eso es tremendo, eso es tremendo. Pero, como les digo, sin ser legalista, yo prefiero estar lo más lejos posible de eso. Si usted puede tomarse una copa de vino, quiero que sepa que yo no lo condeno. Realmente, Juan capítulo 3 y versículo 17
dice que Cristo no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarlo, a dar su vida por el mundo. Así que yo no le condeno. Lo que quiero como Cristo es salvarlo, simplemente, salvarlo. Mi deber como pastor, por supuesto, es comunicarle a usted los peligros que conlleva el tomar, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito. De hecho, el pastor Bailey, en su comentario de este sexto ay de Isaías 5, dice que es responsabilidad de nosotros los adultos de advertir a nuestros niños y a nuestros jóvenes de abstenerse de las bebidas embriagantes. Por dos razones yo prefiero no tomar ni siquiera un poco. La primera es porque yo fui bolo. Porque yo fui bolo. ¿Sí? Y aunque creo estar libre de ese vicio, yo no le tengo, como Pablo, ninguna confianza a mi carne. Pablo dice en Filipenses 3:3 que él no tiene ninguna confianza en la carne. Así que prefiero no provocar ni siquiera con un traguito mi vieja naturaleza. Pues no sería raro que resucitara en mí ese deseo. ¿Entiende? También por testimonio. Por testimonio. Todos absolutamente tenemos un nivel de influencia sobre aquellos que nos rodean. Todos. Imagínense la influencia que tiene un pastor o un padre de familia, ¿entiende? Así que por testimonio también lo hago. Si yo me los echo, sí se puede, muchacha. Y tal vez yo estoy libre de ese problema, pero usted tal vez no. ¿Entiende? Así que, como pastor, esposo, padre, lo que menos quiero es ser una piedra de tropiezo para los demás, para los débiles de la iglesia o incluso para mi familia. Pablo dijo algo con respecto a la comida ofrecida a los ídolos que aplica perfectamente al asunto del licor también. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 8 y versículo 9. 1 Corintios 8, 9. Ahí dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Aquí se está hablando de la comida ofrecida a los ídolos. Pero mire lo que dice aquí. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Mire, pensemos ahorita no en cosas sacrificadas a los ídolos, sino en asunto de tragos. Tal vez tú lo controlas, tú no tienes ningún problema, como Pablo no tenía ningún problema con comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero los débiles, ¿qué pasaba con los débiles? Y si él, como apóstol, lo estaba haciendo, entonces iba a ser tropiezo para los otros, iban a hacer lo mismo, y iban a ser contaminados, y iban a resultar enchamucados. Es lo que está diciendo ahí. Y el conocimiento tuyo por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, está diciendo Pablo. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Es lo que está diciendo. Pensemos no en comida, como les dije, sino en el tema del licor. Uno por testimonio tiene que tener mucho cuidado, porque muchos débiles pueden seguir ese ejemplo y para ellos sí puede ser un tropiezo. Como les dije, yo evito tomar, aunque sea solo una copa, por
mi pasado, porque el Señor me libró de ese vicio, ¿entiende? Y no quiero ni siquiera coquetear nuevamente con Él, y por mi testimonio, y por mi testimonio. No lo hago ni siquiera por salud, como dicen algunos, pues a mi gusto no es necesario, no es necesario. En los tiempos bíblicos, efectivamente, el vino se usaba como medicina. Pablo le dice a Timoteo, en 1 de Timoteo capítulo 5 y versículo 23, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago. ¿Ok? Mire, yo lo que entiendo es que Timoteo no tomaba vino. Él tomaba agua, pero el agua era mala, era contaminada y tenía muchos problemas estomacales. Entonces Pablo dice, como medicina, toma un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Entiendes? Pero hoy, hermanos, hoy, a mi gusto no es necesario. No es necesario. Hoy hay muchas buenas medicinas para cualquier mal estomacal. O para cualquier problema de presión. Es que por la presión, es que se me subió, que se me bajó. Un traguito me arregla. ¿Entiendes? Cualquier situación están buscando para echarse el capirulazo. ¿Sabe? Mi esposa y yo tuvimos familiares que empezaron por salud. Empezaron por salud, tomando en la noche una copita para poder dormir. Una copita para poder dormir. Para la digestión, decían. Para quitarse el estrés, decían. Para la presión, decían. Resultado, tanto los familiares de mi esposa como los míos murieron convertidos en verdaderos alcohólicos dependientes, consuetudinarios. Es verdad. Hace unos años me refirieron a un misionero, un extranjero, para que lo ministrara. Un hermano precioso en el Señor. Él trabajaba muchísimo en lo secular y invertía mucho en la obra del Señor y hacía misiones en nuestro país. Hacía misiones en nuestro país. Pero era tanto su trabajo que él hacía y tan cansado y tanto esfuerzo, hermano extranjero, que en la noche no podía conciliar el sueño por el estrés, por muchas cosas y se echaba sus tranquilinos. Se echaba sus tranquilinos. Pero cada vez iba haciendo más y más y más. Y para no hacerle larga la historia, hermanos, todas las noches, porque empezó con una su copita de whisky, pero todas las noches se acababa la botella y seguía. Pero ojalá, y ahí se hubiera quedado el asunto, empezaron los problemas de violencia doméstica. Agredir a su familia. Y me lo refirieron para que yo lo ministrara acá. Estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de inconversos, ¿entiende? Mis hermanos, no necesitamos chupar para quitarnos el estrés, para conciliar el sueño, para curarnos la panza, para la presión o para lo que usted se le ocurra. Hoy tenemos buenos médicos, gracias a Dios, buenas medicinas para todo. Y si el asunto es espiritual, ¿entiende? Pues ministrese, sencillo, ministrese. Fíjese que no solo Dios se lamenta con un ay por los borrachos, no solo Dios, los mismos borrachos exclaman también ay por todo lo que les pasa, por ese vicio, por ese problema del cual son dependientes ya y que ya no pueden salir. Mire lo que dice el 23 de Proverbios y versículo 29. 23 de Proverbios 29. ¿Para quién es el ay?
Estamos hablando del ay de Dios, pero aquí el proverbista nos está diciendo, ¿para quién es el ay? ¿Para quién es el dolor? 23, 29 de Proverbios. ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Mire hasta dónde llegan los bolos. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura y cruzan toda clase de trago, ¿va? No mires, y aquí está el punto, el vino cuando rojea. No lo mires ni siquiera, porque cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente. ¡Ay, qué rico! Suavemente. Y es que nadie empieza, hermanos, chupando una botella. Yo, los fonditos de las botellas y los fonditos de los vasos de mis papás y de los adultos, así empieza uno. No mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. ¿Es verdad o no? Visiones que no son de Dios, ¿no? Mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero en esos barcos con tempestad, ¿verdad? Y dirás, me hirieron, pero mire, ese es el punto. Me hirieron, mas no me dolió. ¿Qué? Ni se acuerda. Me azotaron, mas no lo sentí. Solo se da cuenta que está todo golpeado, pero ni se acuerda. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Hermanos, ¿está claro o no está claro? Yo lo veo muy claro. Cuando, hermanos, yo leo esto, y cuando leo historias como la del justo Noé, ya se los mencioné, con toda su justicia, hermanos, con toda su justicia que él tenía, porque era un hombre justo, cuando yo veo su historia ahí tirado, desnudo en su tienda, trayendo maldición por culpa suya sobre la descendencia de su hijo Cam, ¿entiende? Porque se embriagó, ¿entiende? Él se embriagó y ya perdió la vergüenza, se desnudó y vino una maldición sobre su hijo que lo vio desnudo, porque no se podía ver a un padre desnudo. Génesis capítulo 9, versos 20 al 22, usted apunte si quiere. Cuando leo la historia de otro justo llamado Lot, cometiendo incesto con sus hijas por causa también de licor, ahí en Génesis 19, versos 31 en adelante. Cuando leo la historia de Nadab y Abiú, que por causa de estar bolos ofrecieron fuego extraño a Dios. Mire, sacerdotes y ofreciendo fuego extraño, pero por bolos, ¿entiende? Por emborracharse. ¿Y cuál fue el fin de ellos? Murieron fulminados por Dios. En Levítico 10 puede leer usted eso. Cuando leo la historia del rey de Israel, Ela, hijo de Baasa, quien por haberse emborrachado fue traicionado y asesinado sorpresivamente por su propio siervo Zimri, se emboló. El siervo Zimri aprovechó, lo traicionó y lo mató al rey Ela, hijo de Baasa, rey de Israel. Eso lo puede leer usted en Primera de Reyes, capítulo 16, versos 8 al 10, por bolo. Cuando leo que Jeroboam II, otro rey, por embriagarse, resultó enfermo y perdió su dignidad, codeándose con los escarnecedores plebeyos. Ahí en Oseas capítulo 7 y versículo 5. Cuando leo en Primera de Corintios capítulo 6 y verso 10 que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Hermanos, como ya mencioné, yo prefiero estar lo más alejado de ese vicio. Y no solo de ese vicio,
Porque ahora pues ya hay otros. Y hay otros. Tenemos la marihuana, tenemos la cocaína y todas estas cosas nuevas que han salido, pero igual aplica para eso también. Hermanos, tenemos que estar lo más lejos de eso. Eso no honra a Dios. No honra a Dios, es pecado. Y nuestro ay que estamos viendo confirma todo esto, hermanos, que se hacen cosas tremendas cuando las personas se embriagan. Ya vimos esta lista de personas, lo que hicieron por la embriaguez, pero nuestro ay también confirma eso. Miren lo que sigue diciendo. Leamos desde el verso 22, pero ahora leamos también el verso 23. 5 de Isaías, verso 22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, ¿ok? Pero mire lo que sigue diciendo, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Lo que aquí se ve, hermanos, es lo que hemos estado viendo, se pierde la cabeza. Aquí se está hablando de jueces que por estar bolos perdieron la cordura en su juicio y están justificando al impío, aceptando cohecho, soborno, y al justo le están quitando su derecho. ¿Por qué? Porque están entonados y pierden el juicio. Oseas capítulo 4 versículo 11 dice que vino y mosto quitan el juicio, quitan el juicio. Nosotros somos una iglesia que predicamos, hermanos, un estándar más elevado que muchos otros lugares, que la mayoría de iglesias. Y por eso estamos diciendo esto. Nosotros apuntamos a llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí o no? Queremos reinar con Cristo. No queremos quedarnos ahí simplemente salvos, ¿entiende? ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? ¿Qué le enseñó su madre al rey Lemuel? Al rey Lemuel acerca de cómo debe comportarse un rey. Mire lo que se le dice a los reyes. Proverbios capítulo 31 y verso 4. La madre del rey Lemuel le dice lo siguiente a Lemuel, el rey. No es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes, oh Lemuel. No es de los reyes beber vino. No es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos, tal y como hemos estado mencionando. Cuando se bebe se pierde el control, se pierde el control. ¿Y qué nos dice Salomón acerca de los reyes también? Pretendemos, deseamos llegar a ser reyes con Cristo en el milenio. Eclesiastés capítulo 10 y verso 17 dice: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Y no para beber. ¿Qué les parece? Pero lamentablemente a veces hasta los presidentes resultan bolos. ¿Es verdad o no? Y firman toda clase de cosas ya bolos. Pero aquí dice: bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Hermanos, si hay un tema de actualidad, es este, el del licor. Usted dirá: no hombre, hermano, usted está atrasado. Cristo claramente, fíjese bien lo que voy a decir. Cristo claramente estableció que la glotonería y la embriaguez
son las primeras señales inequívocas de su pronta venida. Por eso, hermanos, debemos abordar este tema, porque Cristo lo dijo. Y como fue en los días de Noé, dice él en el 17 de Lucas y versículo 26. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Dice, comían, pero comer no es malo. Aquí se está hablando de la glotonería. Comían y ¿qué? Bebían. Beber no es malo. Beber una jamaica, por Dios santo, ya tengo ganas. ¿Entiende? Pero si ya llegas tranquilino, ya es otra cosa. Comían y bebían. Los hombres tomaban mujeres, mujeres maridos, y siguen las otras señales, pero lo primero que se menciona es eso. Y sigue diciendo en el verso 27, en el verso, vamos a ver, 28, asimismo también como fue en los días de Lot. Mire, ya se mencionaron los días de Noé, y ahora se está mencionando los días de Lot. Dice, comían y bebían. Comían y bebían. Se está hablando, es una señal inequívoca de la pronta venida del Señor. El entendido, hermanos, a señas. El entendido a señas. Mi Biblia dice en Proverbios capítulo 20 y versículo 1, el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora. Y cualquiera que por ello errare no será sabio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Pónganse de pie, por favor. Ahora, yo quiero hacerles un reto. ¿Aceptan ustedes los desafíos? Ese amén no me convenció. El desafío es el siguiente: cambiemos de trago. Cambiemos de vino. Cambiemos de vino. Efesios capítulo 5 y versículo 18. ¿Qué dice Pablo? No os embriaguéis, ¿qué? De vino. No os embriaguéis de vino. ¿Y qué sigue diciendo? En lo cual hay disolución, o sea, libertinaje, perdición, desenfreno. Dice, antes, sed llenos del Espíritu. Antes, sed llenos del Espíritu. Parafraseemos. No se embriaguen de vino, embriáguense pero del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Que nos embriaguemos pero del vino de Dios. Del vino celestial, del vino del día de Pentecostés. Bendito sea el nombre del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Y esa embriaguez sí se vale. Esa embriaguez sí se vale. Y todos los que ya la hemos experimentado, porque vaya si no la hemos experimentado, hermanos, de veras, lo otro no es nada. Lo otro de veras no sirve. La embriaguez en el Señor es lo más maravilloso que nos puede suceder. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Gloria a Dios.